a nuestro compartir de hoy. Desde el punto de amor en la tierra, despertemos la esperanza de crear un mundo humano hacia lo proporcional. Indoamérica libre despierta al ritmo del tambor de fiesta de la vida, que la humanidad es una y es nuestra la tierra. Se quede atrás, que todo alcance para todos es medida de equidad. El planeta es solo uno y es absurda toda guerra. Que la paz es el camino y la libertad es cierta. Que la paz es el camino y la libertad es cierta. Precisamos equidad y una mejor distribución, porque la madre tierra siempre tiene la razón. Precisamos equidad y una mejor distribución, porque la madre tierra todo da en proporción. Rescata tu cabeza, no la entregues. Necesitamos información verdadera. Ríndete solo a la fuente infinita de la vida. Indoamérica libre desperta o ritmo do tambor da festa da vida, humanidade única e a terra nossa Nicolás. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás. Que todo alcance para todos es medida de equidad. El planeta es solo uno y es absurda toda guerra. Que la paz es el camino y la libertad es cierta. Que la paz es el camino y la libertad es cierta. Que la humanidad es una comunidad consciente. John Fernando, micrófono. Muchas gracias. Sí, no me había percatado de ese pequeño detalle. Les decía que muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de Tricerebrar, que hoy vamos a hablar de pandemias y de pandemias. Se van a dar cuenta de qué se trata ese título. Es un trabajo que hicimos María del Carmen y yo. Sin embargo, va a ser María del Carmen quien lidere esta presentación en esta tarde. No, mejor entero. El segundo, acuérdense de apagar sus equipos, sus micrófonos para evitar interrupciones. Entonces tenemos que María del Carmen Montoya es administradora de empresas de la Universidad de Medellín, es especialista en gestión financiera de la misma universidad
estudiante de maestría de Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, auditora externa certificada por el ICONTEC y aprendiz de cibernética social proporcionalista y una autodidacta permanente. Es hija de Gilberto y Nelly, hermana de José Alberto, Olga Patricia, tía orgullosa de María, y de Fernando. John Fernando. De John Fernando, es que creí que era este John Fernando, es otro John Fernando, su hermano. Tía orgullosa de María José, apasionada del servicio educativo. Esta es la presentación de María del Carmen. Yo voy a manejar la presentación desde aquí. Le agradezco a María del Carmen que lidere esta presentación hoy. Nos vamos a acompañar. Parte de la introducción de esta presentación tiene relación con por qué se hace y para qué se hace. Hay dos motivos. Tenemos la propuesta de cibernética social que nos da la posibilidad de trabajar como una herramienta importantísima para poder analizar cualquier situación, cualquier hecho que se nos presente. En este caso, tomamos la pandemia actual para hacer un análisis histórico, lo llamamos el pasado, para llegar a lo que estamos hoy en el presente con la actual pandemia y para encontrar posibilidades de futuro de lo que se puede realizar partiendo de acá, entendiendo que cada una de estas pandemias generó unos cambios importantes en el mundo, en la sociedad, todos los espacios que se presentan pues en nuestro alrededor. Entonces, María del Carmen, bienvenida. Este espacio es tuyo y te escuchamos. Muchas gracias, John Fernando. Buenas tardes a todos los presentes en la sala. Como John Fernando acaba de expresar, esta es una investigación inicial. Queremos hacerlo más profundamente para expresarles a ustedes todo lo que hay detrás de una pandemia, pero esta primera acercamiento es contarles la historia de las pandemias en el mundo y la visión triádica que hay detrás de este proceso. ¿Por qué titulamos el hecho como pandemias? Unimos dos letras, cambio y pandemias. Durante el proceso investigativo, John Fernando y yo llegamos a la conclusión que las pandemias del mundo son un camino al cambio. María del Carmen, por error cerré tu micrófono. ¿Puedes abrirlo nuevamente, por favor? Dime, John, si vuelvo. Gracias. Sí, Listo. estabas explicando el nombre de pandemia. Bueno, pandemia sale de la unión de dos palabras, cambio y pandemias. Después de un análisis que hicimos John Fernando y yo, a través del recorrido histórico, nos damos cuenta que las pandemias del mundo son el camino para el cambio, para cambiar toma de decisiones y volvernos más proporcionales para la transformación de la humanidad. Ese es el lema de pandemias. Las pandemias del mundo como camino al cambio, a la toma de decisiones proporcionales para la transformación de la humanidad. Para entender el hecho mismo de la pandemia, entremos a un contexto. Primero miremos el contexto de qué significan y definiciones propias para llegar a nuestro fin. ¿Qué es una pandemia? Según la Organización Mundial de la Salud, es la propagación de una enfermedad nueva. Pero si tomamos el origen de la palabra, está pan, que significa todo, y demos pueblo. O sea, que pandemia en realidad significa la reunión del pueblo. Entonces, en nuestra época el significado se transforma más hacia el hecho de la enfermedad, no hacia el hecho de una congregación de seres humanos que se juntan para algo. Luego sigue una palabra muy interesante que tiene que ver con el tema pandemia, que es cambio. Es una transición que ocurre de un estado a otro. Algunos cambios que pueden ser considerados como son el cambio climático, el espiritual, el social, el político, el cultural, y los cambios de estado de bienestar. Los cambios pueden producirse por sustitución, renovación, regeneración o transición. Es importante
cada una de estas palabras porque cada una habla de posturas ante la realidad que tenemos los seres humanos y posturas ante los hechos, como hemos observado la realidad y cómo estamos manejando nuestra proporcionalidad en el momento. Y viene la palabra culmen de pandemia. Detrás de pandemia está la palabra transformación. Es un proceso donde se modifica, altera, cambia, con el fin de afrontar una variación impactante de la realidad. El fin de la pandemia es mostrar como movimiento no solamente histórico, sino hacia el futuro de los procesos de cambio de la realidad a través de esas modificaciones que estamos viviendo en forma impactantes. Las transformaciones, igual que el cambio, son sociales, políticas, ambientales, genéticas, informativas y comunicacionales. Las pandemias son cambios que generan transformaciones. En consecuencia, alteran permanentemente la realidad. Esta palabra no la podemos perder de vista, realidad, porque tiene que ver mucho con la visión triádica del ser humano. Los cambios, las pandemias gestionadas generan procesos pandémicos. Para nosotros ya la palabra pandémica significa una gestión propia de los cambios que genera cualquier motivación, donde un grupo social se junta y por un hecho que incide en ellos generan un cambio. Esto lleva a reevaluar la realidad, a retomar las necesidades para evaluar el mundo maximocrático e inevitablemente buscar la proporcionalidad para volver a un estado de bienestar. Otra palabra muy importante que en este momento se suscita en medio de nosotros es la palabra peste. Peste normalmente es tomada como una infección grave causada por una bacteria y que a menudo afecta los ganglios linfáticos o los pulmones. En la antigüedad se definía como peste a la enfermedad transmitida por animales, sea un ejemplo, las pulgas, los ratones, la langosta. También se tomaba como un sinónimo de una enfermedad perniciosa. Otro significado muy en boga en este momento es el brote epidemiológico. Es una clasificación que se usa desde la epidemiología para referirse a la aparición repentina de una enfermedad. Sí. ¿Se fue la voz? No se escucha. María del Carmen, nuevamente por bajarle a Antonio, te apagué a ti. ¿Puedes prender? Listo, John, no hay problema. Es una mano inquieta. Es la pandemia de esta presentación. Bueno, estábamos hablando de otra palabra muy en boga en este momento, que es la palabra epidemia. Es la concurrencia o ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, con comportamientos específicos relacionados con la salud o otros eventos relacionados con la salud en forma superior a lo que normalmente se espera. También la palabra tiene un origen griego, donde se habla que el tema epi es sobre y demos al pueblo, o sea, es una ocurrencia, en este caso, de enfermedad que le pasa a un pueblo. Luego sigue nuestra palabra estrella, pandemia. Es una epidemia que ocurre en un área amplia que cruza fronteras internacionales, que generalmente afecta a un gran número de personas. Cuando la epidemia se difunde por varias zonas geográficas, se extiende a varios continentes o incluso a todo el mundo, se genera la pandemia y se clasifica como de carácter comunitario. Esta sería la conclusión de la pandemia. Cuando la pandemia ya ha hecho un recorrido generalizado por el mundo y se están realizando los procesos y tomas de decisiones alrededor de la enfermedad se convierte en endemia,
que es una aparición constante de una enfermedad con un trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo poblacional. También puede referirse a una prevalencia alta, crónica, de una enfermedad en dicho área o grupo. Normalmente, ahora que vamos a observar las pandemias en el mundo, algunas de las pandemias se han convertido en endemia por las decisiones que nosotros los seres humanos hemos tomado entre ellas y las hemos hecho parte de nuestro entorno, de nuestro común vivir, y entonces ya vivimos prácticamente con ellas y su amenaza no es tan grande como cuando se originan en un momento específico histórico. Este es el resumen visual de lo que les acabo de decir. Lo que quiero es que miremos el dibujito del virus. Es alrededor de ese virus, en la historia de la humanidad, varios virus han generado estas determinaciones, estas definiciones para nosotros, y en general nos llevan a tomar decisiones trascendentes para generar cambios en nuestras posturas ante las otras especies y el lugar donde habitamos. Bueno, vamos a empezar la historia. Según la investigación que John Fernando y yo realizamos, encontramos que 19 pandemias están muy bien documentadas a nivel histórico. Sin embargo, hay una pandemia que está documentada en los libros de culturas religiosas. Se encuentra la gran plaga de Egipto. La plaga de Egipto aparece muy bien documentada en el Éxodo. Aparecen estas 10 plagas en específico. Cuando hacemos el análisis, John Fernando y yo nos damos cuenta que el entorno que vivía Egipto era un entorno de una masimocracia centrada en el cerebro derecho, espiritualidad, y a través de su interpretación del entorno espiritual se generaron también otros hechos. Ya desde el cerebro central se generaba una política, unos procesos de producción y de explotación, y por supuesto se hacía las conclusiones a través de las experiencias que tenían con sus momentos de integración espiritual y creaban algún tipo de conocimiento. Esta es la plaga documentada más antigua, pero desde los textos bíblicos. A continuación, les vamos a mostrar el recorrido de las 19 plagas que están documentadas a nivel histórico. Hay algo que a John Fernando y a mí nos llamó mucho la atención. Siempre en los procesos como denunciado de las plagas, la sociedad del momento lo nombraba como acabanza del mundo, que el mundo se iba a acabar, que la especie se iba a terminar sobre la tierra, que los seres humanos no iban a continuar acá. Entonces también en una forma jocosa llegamos a la conclusión que el mundo se ha acabado ya 19 veces. Y 19 veces los seres humanos hemos hecho parte de esa acabanza de mundo desde el planteamiento común de la sociedad. Bueno, la plaga de Atenas es la primera plaga documentada. Ocurrió en el año 430 a.C., durante la época del Peloponeso. Se habla de un agente desconocido, posiblemente fue fiebre tifoidea, dura 4 años, debilitó fatalmente la preeminencia de Atenas. Aquí, en esta plaga, se genera una transformación de la sociedad a nivel de la visión política y también del tema estratégico de guerra. Esta plaga aparece cuando se está generando un proceso bélico en la antigua parte europea de Atenas. Luego sigue la peste antonina, que aparece entre los años 165 y 180 después de Cristo. Se habla de una posible viruela, es la primera como identificación de la viruela. Es traído por el comercio desde el oriente. Aparece un segundo brote en el 251 al 266. Se da primordialmente en lo que hoy conocemos como Italia. Se habla como la gran peste de los procesos de modificación económicos, donde se pasa no solamente de la economía marítima, sino a las grandes mercaderías expuestas al público.
es una de las pestes que en esa época mató a un gran número de personas. Se habla del 40% de la población de esa época. Luego abordamos la peste de Justiniano, que comenzó en el 541. Esta es la peste que se nombra como peste bubónica. Es origen de un animal a través de la pulga de la rata. Este brote es uno de los brotes más grandes a nivel de pestes en Europa. Alcanzó parte de Egipto y Constantinopla. Generó cambios realmente importantes en el tema de ver la salud. Se inicia la preocupación un poco por el tema del bienestar y también se introducen reformas en la forma de comercialización y transporte de las mercancías. Afecta gravemente también al imperio de ese momento, que estábamos hablando del imperio romano, y cambian justificaciones más bien políticas para poder mediar la peste. Luego, después de la peste justiniana, llegamos a la peste negra, la gran peste del siglo XIV. Comienza en Asia con el tema también del transporte de mercancías. Hay una gran evolución de la forma de apreciación de la adquisición de los mercados. Estamos hablando de un mundo semifeudalista. Se desarrolla en todo el Mediterráneo y en Europa occidental y cambia la forma de la estabilidad social. Se traslada todo el tema agrícola, se deja el campo, se llega a la ciudad y se adquieren nuevas formas de producción para poder valer la economía. Por la gran mortandad que generó, la población se aminora y ocurren cambios en el tema salarial y en la forma de negociar los terrenos. Es en la época en que aparece el término alquilar el terreno para producir. Luego llega el tifus, que es una de las grandes pandemias del mundo. Aparece en la época de las cruzadas. Se habla que el tifus fue uno de los mediadores de esta guerra impactante. Aquí es una maximocracia desmedida del cerebro central, usando como medio la religión. Tuvo un gran impacto en 1489 en España, durante la lucha de los cristianos y los musulmanes, generando una muerte muy grande en los cruzados. Se habla que el 30% de los cruzados murieron por esta enfermedad. Nuevamente aparece en el 1528 a 1542, impacta a los franceses. Es una enfermedad que causó grandes procesos de cambio en estos dos primeros brotes, desde la visión económica y la estrategia de guerra. Se empezó a analizar qué se hacían con los cuerpos de los soldados, cómo se disponían para que no fueran focos de contaminación, y se hablaban de los primeros cementerios seleccionados donde nadie podía ver a sus dolientes. Esta enfermedad reaparece nuevamente en 1811 con el tema de la conquista napoleónica, generando también consecuencias letales en el ejército de Napoleón. Aparece la viruela, que es otra gran pandemia. Ya está el mundo indoamericano presente en esta parte histórica. Se habla de la pandemia de la conquista, donde los conquistadores europeos traen esta enfermedad al Nuevo Mundo, diezman la gran mayoría de las culturas propias de la Indoamérica. Estamos hablando que esta pandemia acabó con los mayas, con los incas, y se habla también que llegó al Ecuador y masacró a gran parte de sus habitantes propios. Esta pandemia generó un cambio de cultura, introdujo los procesos de la religión católica más que de la espiritualidad católica, de la religión católica en el Nuevo Mundo, dispone de los recursos del Nuevo Mundo y se hace la primera conquista real de un tema muy especial para los indoamericanos. Destruyen una cultura, se destruye la economía
y se destruye el conocimiento de una población total del mundo no conocida. Igualmente los europeos traen a América Latina el sarampión. El sarampión afecta a gran parte de la Nueva Indoamérica. Estamos hablando que afecta a México, a Colombia en ese momento, y también a gran parte de Ecuador, Bolivia y Perú. Se diezma el primer número importante de población mestiza y es una de las herencias que nos traen los europeos. Se habla que los mexicanos nativos murieron en su mayoría y se dio en los años 1600. Entramos a una de las pandemias que se habla de las pandemias modernas, que es el cólera. El cólera es una de las enfermedades que más rebrotes ha presentado en la humanidad. Se habla de hasta 7 rebrotes. Es una enfermedad que se produce por el comercio, se extiende por todo el mundo por el comercio marítimo, especialmente entra por los puertos. Es algo muy, muy especial. En Colombia entra por Cartagena. Nuestro Nobel de Literatura nos recuerda el amor en los tiempos del cólera y describe precisamente cómo era el mundo de esa época con esta enfermedad. Igualmente fue una pandemia que generó un impacto muy grande en muertes en Europa, afectó la salud pública grandemente, también afectó a Rusia y cambió mucho la forma de la percepción de cómo se transportaban los bienes agrícolas y también los grandes bienes suntuarios, porque la enfermedad se transmitía a través del contacto de los extranjeros que llegaban a los puertos en su relación con las personas del puerto y porque también como enfermedad tenía algo relacionado con las ratas. Entonces también tenía que hablar con sanidad y toda la apropiación del tema de bienestar de las personas que vivían en los puertos. Se extendió grandemente por falta de salubridad, agua y también por un mal manejo de los alimentos que se daban en los barcos que transportaban las mercancías. El brote más reciente de cólera se dio en América Latina en los años 1991 a 1993. Luego aparece en nuestra historia reciente el tema de las gripes. Las gripes aparecen como una de las pandemias recurrentes y se habla que las gripes desde el siglo XIX hasta nuestra época ha sido uno de los factores más impactantes en la salud pública. Lamentablemente los seres humanos hemos descuidado este llamado a atención de la naturaleza. El proceso pandémico de las gripas se presenta, se puede decir que desde el siglo XVII en los seres humanos en una forma contundente por cambios climáticos, por decisiones de movilidad de la gente y sobre todo por las formas de apropiación y desarrollo económico. La medicina ha progresado mucho con el tema de las pandemias, sin embargo los seres humanos no hemos observado estos rebrotes de gripa como rebrotes de una enfermedad que se ha transformado en el tiempo. La gripa ha tenido varios momentos históricos donde se ha convertido en pandemia. Se habla de la gripe rusa, que comenzó en San Petersburgo en 1889, se expande por toda Europa y luego a América Latina y América en general, a través de que la mercadería y también se presenta como uno de las gripas donde se desarrolla grandemente porque los grandes momentos climáticos que vivió Europa, se habla en la historia de momentos de grandes inviernos, entonces se desarrollaba grandemente. La medicina en ese momento se preocupaba en especial cómo aislar al enfermo, cómo tratarlo para que se recuperara o si no, apoyar para que su fin no fuera tan catastrófico. Luego se habla de la gripe española, que tiene nombre porque España fue quien develó la enfermedad, pero en realidad
salió en Kansas, en los Estados Unidos, se extendió por todo el mundo. Esto aparece en la época de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, la gripe española fue un aliado de la guerra. Muchos de los soldados enfermos se transportaban para hacer sus procesos de campaña y afectaban a las tropas en general. Se desvaneció 18 meses después de su aparición, y aquí es donde históricamente se decreta la aparición de la cepa H1N1 entre los seres humanos. Luego sigue la gripe asiática, que se originó en China en 1957. Aquí, además del tema de expansión económica, se da también el tema de movilidad. Las comunidades chinas en ese momento se estaban moviendo mucho entre ellas, era un proceso de crecimiento demográfico y también cultural, y aparece esta enfermedad. Se habla de un gran brote donde un 20% de la población china perdió su vida. Ya aparece una gripe más reciente hacia nuestra historia, la gripe de Hong Kong, que es la reaparición del H1N1 con una variante en su conformación química. Aparece el ébola aparece en 1976, está en África subsahariana, es una enfermedad altamente mortal, contaminante, es asociada con los temas de pobreza, hambruna, en especial del continente africano. Es una enfermedad prevalente que está controlada en ese lugar del mundo. Se estima que si el ébola llegara a salir de los límites de África subsahariana, sería una enfermedad que podría diezmar a más de la mitad de la humanidad por las grandes agresiones que tiene en el sistema inmunológico de las personas. Hasta el momento se habla que el ébola es una enfermedad que da especialmente a los afro. Sin embargo, ¿ya me escuchan nuevamente? ¿Sí? Ya. Ok. Sin embargo, se ha comprobado con los misioneros que están en este lugar que también afecta a las personas de raza blanca. Es determinante a nivel de salud que es una enfermedad que está controlada porque aún las investigaciones no apuntan a determinar cómo se puede limitar y sobre todo cómo se puede manejar. Cuando aparecen los brotes en África, se puede decir que se deja la expansión de la virulencia, se controla en el área con hechos de, como se está haciendo con el coronavirus, de un aislamiento, pero normalmente es catastrófica. Pues nuevamente se presenta en el panorama la gripe rusa, una gripe, un H1N1. Fue extraño, apareció en 1977 y diezmó una gran parte de la población rusa con una característica especial, a menores de 25 años. Ya en nuestra historia cercana aparece el SIDA, que es una incapacidad del sistema inmunológico humano y tiene otros procesos patológicos que desarrollan infecciones múltiples en el sistema de los individuos afectados. Es una enfermedad con una gran prevalencia. En su momento se origina y se dice que es solamente para un tipo de la población. Aparece como una enfermedad que genera xenofobia en un momento de cambio histórico-cultural del mundo. Hasta el momento es una enfermedad que está controlada, no tiene aún cura, se generan muchos procesos de acompañamiento médico paliativo. A la fecha se estima que 25 millones de personas han fallecido, incluyendo al África. Ya aparecen las gripas modernas con unas evoluciones del H1N1, que es el SARS, que es muy reciente, estamos hablando del año 2002. La mayoría de víctimas se dio en el continente asiático. Es un síndrome respiratorio severo. Aunque es una gripa muy fuerte, ha sido controlado en el mundo
se clasifica por pandemia porque se dio en gran parte del sudeste asiático. Sin embargo, por el número de víctimas sería una epidemia. Llegan las que ya somos más recientes a nuestra historia y que recordamos, hablamos de la gripe aviar o la cepa H5N1, aparece en el 2003, se vuelve en amenaza de pandemia, igualmente aparece en China. Es una enfermedad que sale de las aves, especialmente de las gallinas, animales de galpón, y es bastante fuerte, es una gripa muy similar al coronavirus. Sin embargo, por el control que se dio, no ha sido tan mortífera como las anteriores pandemias. Aparece la gripe porcina, a la que se le tituló gripe A, H1N1, se dio en el 2009-2010. La clasifican como una pandemia corta, duró 14 meses, se centró especialmente en México, estuvo en el resto del mundo, pero con brotes epidemiológicos muy pequeños. Se habla que no tuvo una afectación de mortandad, pero por la agresión que generó en México, se clasificó como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y aparece nuestro coronavirus, el COVID-19, que es un tipo de SARS con una variación química que se le llamó COV-2, hizo su aparición en Wuhan, en la capital de la provincia de Hubei, en el oeste de Shanghái. Igualmente es una enfermedad que se produce por los temas comerciales de manipulación de la comida, la gran movilidad que tiene nuestro mundo global, al igual que la falta de sanidad y respeto por otras especies. Se da en un mundo sobreexplotado a nivel económico. Para nadie ni ninguno de nosotros es desconocido que estamos en una situación de sobreexplotación de los recursos naturales y de respeto por el medio ambiente. En la próxima diapositiva ustedes observan un recorrido histórico visual de las pandemias, mostrando según la afectación, el circulito rojo, que es como el código que maneja la Organización Mundial de la Salud. Entre más oscuro sea el color, más es la afectación en víctimas en el mundo. Como ustedes pueden observar, el coronavirus aún no aparece como uno de los grandes, en las grandes epidemias del mundo, porque no ha causado la mortandad específica. Según el recorrido realizado por John Fernando y por mí, las pandemias para ser catastróficas tienen que generar una mortandad aproximada de 10 millones de personas, hecho que aún con el coronavirus no ha sucedido. Se considera que el coronavirus es una gran pandemia por las limitaciones que está generando a la maximocracia del momento, que es la maximocracia del cerebro centrado en la economía y permeado por política. Bueno, esto es un llamado de atención. Cómo está el mundo hoy en día, cómo están nuestras realidades. Y aquí se pueden observar la maximocracia que nos domina. Esta imagen nos muestra cómo es la participación de los países del mundo en el mercado global. Hablan del poder económico, la imagen habla por sí sola. Entonces se pueden observar que hay un evidente enfrentamiento en el tema económico y posturas económicas en el mundo, en una realidad de una crisis de salud. Estados Unidos tiene la mayor posición a nivel económico, después sigue China, después sigue Japón, después sigue Alemania, y ahí ustedes van observando la composición económica del mundo actual y se va concluyendo el tipo de maximocracia que nos domina en medio de esta pandemia. Igualmente observamos cómo está el mundo político, el poder político. Estamos en una realidad donde hay las mil visiones de la política y dependiendo del estado que domine en ese momento, en especial en lo económico, la postura política está en alguno de estos cuadros. Y dependiendo de la evolución de la pandemia, se ubicarán en alguna de estas decisiones.
¿sí? Por el lado del totalitarismo, el conservadurismo, liberalismo y socialismo, y siempre hablando de una derecha o una izquierda con unas tendencias en cada lado. Se hablará de colectivismo o de propiedad privada con un centro de autoritarismo, o se hablará de un rechazo a la propiedad privada con otro extremo que es el individualismo, o se llegará a decisiones del libertarismo. Es una posición sobre el poder político que cada ser humano o las comunidades en total, que son las que generan el cambio, tomarán post pandemia. Y luego vemos cómo está el poder sacral en el mundo. Igualmente la diapositiva habla por sí sola, cómo está repartido este poder y cómo la visión sacral también influye mucho en las decisiones de las evoluciones posibles que tenga el tema post pandemia en el mundo. Bueno, frente a esto, no sé si John quiere en este momento intervenir y hacer una acotación frente a lo dialogado hasta este momento. No, sigamos para que aprovechemos el tiempo, María del Carmen, y podamos terminar toda la exposición. Ok, bueno, hicimos este pequeño compendio porque puede ser mucho más amplio, pero por el tiempo y también por el espacio que se nos ofrece, llegamos hasta estas conclusiones sobre los grandes cambios que se producen después de una pandemia. En el poder político, el modelo político se repiensa, se ajusta, se cambia. Las masas se empoderan a nivel político, o sea, la movilidad de la población para tener una postura política se revive. Se genera el resurgimiento de nuevas voces políticas desde la minoría. Hay una movilidad social. Normalmente después de una pandemia, según la catástrofe a nivel de muertes, se generan movilizaciones de personas entre continentes, entonces se generan las migraciones y también la estabilización de nuevas culturas que se vuelven culturas propias, aunque sean híbridas con las personas naturales de los lugares a donde llegan. Y surgen los modelos educativos diferentes. A nivel económico se habla de la recomposición de las clases sociales. Las economías se retoman a ser las microeconomías, se hablan de economías solidarias y de economías de base. Esto porque los medios de producción y por supuesto el consumo se contrae, entonces para lograr la sobrevivencia se generan nuevas formas de adaptación de la economía. Se replantean las políticas fiscales y tributarias de los países, se modifican las formas de trabajo y también las formas de compensación. Después de una pandemia, el tema salarial cambia y la forma de trabajar y de aportar al desarrollo económico por los individuos. Otra de las grandes evoluciones en las pandemias a través de la historia tiene que ver que se inician los procesos de tecnificación de la producción, llevando al desarrollo tecnológico de la humanidad. Y también se cambian los medios de producción. Algo muy interesante es que después de las pandemias, la forma de consumo y de la alimentación se transforma en la búsqueda de la recuperación de la salud. A nivel sacral logramos determinar 3 grandes cambios que se generan durante todos estos procesos pandémicos. Surgen los movimientos espirituales, las religiones replantean la forma de comunicación con sus seguidores y se modifica la percepción del bienestar. Históricamente, cuando se revisan las pandemias, se identifican las siguientes desproporciones. Pobreza extrema de la mayoría versus el bienestar de unos pocos. La educación limitada para la mayoría versus educación de calidad para unos pocos. Destrucción de la casa común de todos por el bienestar de unos pocos. Sobreexplotación de otras especies por la conquista de la ciencia a servicio de unos pocos. Deshumanización y desvalorización de la vida. ¿Qué soluciones planteamos? Después de realizar toda esta visión histórica, poner este retrovisor y estar desde nuestro cerebro izquierdo observando la historia, llegamos a la conclusión que para poder que el ser humano no repita una 21ª acabanza del mundo,
tiene que buscar el camino de la trascendencia, de la transformación. El camino de la sobrevivencia para la especie humana está expresado ampliamente en el Manifiesto Pi. Allí es donde se expresan soluciones prontas, complejas, porque tenemos que cambiar muchos estilos de nuestra forma de vivir, pero que son claras. Retomar el camino de la proporcionalidad, volver al cooperativismo, promover la educación pública, desarrollar la economía consciente, generar la tecnificación consciente industrial, la creación del conocimiento para la preservación de la vida, el regreso a la vida en comunidades de base, la reducción de la movilidad global, la reducción de los procesos de explotación ambiental, acrecentar la agricultura orgánica, la espiritualidad como dimensión de la conciencia holística, aprender de la medicina biofuncional, aprender a transformarnos desde la conciencia de los estados alterados de la mente. E igualmente, tener tecnología para mediar la coexistencia, de destruir los hábitos de consumo industrial, desarrollar la conciencia global proporcionalista en esta mirada del cerebro derecho. Conciencia, resiliencia, asertividad, compasión y longanimidad. En conclusión, ser cercanos, ir transformando nuestra visión de la realidad, porque el mundo es un holograma de nuestros pensamientos triádicos. Igualmente, creemos como conclusión que el coronavirus es una de las tantas enfermedades que aparecen a nivel histórico de los seres humanos como un llamado a atención a un momento de desproporción que tenemos entre nuestras decisiones al ver nuestras realidades o vivir nuestras realidades. La invitación que tiene esta charla es observar que a nivel de pandemias se generan procesos de transformaciones y es un llamado al ser humano a retomar la humanidad y a reconocerse como un ser que hace parte de un todo y no a la especie predominante del mundo. Es una especie que hace parte del mundo. Entonces, esto es la visión histórica que tenemos de la pandemia que hasta este momento podemos ofrecerles a todos. John Fernando, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buscaré la forma de ser lo más concreto posible. Esta presentación nos muestra el ayer, estas 19 pandemias y las que aparecen en la Biblia. Hoy estamos viviendo esta, la del coronavirus, que nos pone a pensar y a replantear. Y la idea es poder definir qué viene para mañana. Está en manos de nosotros poder organizar y poder tomar decisiones con relación a lo que viene de aquí en adelante. Este es, en pocas palabras, la presentación que teníamos para ustedes hoy. Tenemos una idea y es hacer un diálogo corto, unas 2 preguntas para cerrar esta presentación con un ejercicio de alfa donde podamos imaginar el futuro deseado. Entonces, 1 o 2 preguntas y hacemos el ejercicio alfa para ese visualizar en nuestra mente y concretar en nuestra mente ese futuro deseado. Entonces, abro micrófono, veo por aquí a Luis Eduardo Gómez con el micrófono abierto, a Andrés Estrada también como para preguntar y a María Judith Hurtado. Está de primera María Judith, entonces bienvenida, te abrimos el espacio, María Judith. Bueno, yo lo que quiero es presentar una felicitación porque es un tema sumamente importante y los datos aportados ayudan a tener una mirada de conjunto. ¿Cuál sería? Bueno, ya está entre las sugerencias, varias de las sugerencias que hacen, pero en relación con lo que cada uno de nosotros podemos aportar, ¿cuál sería el
se insistiría? María del Carmen, ¿en cuál se debe insistir entonces de todas estas sugerencias? Pues John Fernando, yo no creo que debamos insistir en una, es generar unas decisiones, como lo dice el manifiesto TPI, que sean proporcionales y tomar actitudes y acciones claras frente a ciertas situaciones que cada uno a nivel personal puede hacer. Un ejemplo, cambiar la forma de consumo, consumir lo que realmente se necesita. Otra, no sobreexplotarlos o sobreusar los recursos naturales. La otra, mediar todo el tema de comunicación con los jóvenes, mostrarles la historia para crear conciencia, generar esperanza y que ellos puedan también tener posturas responsables en la vida. Otro elemento muy importante, tener conciencia de lo político. Maria Judith, jovem, né? Está com a velhinha. Bueno. Entre otras, listo. John Fernando. Entre otras, sí. Muchas gracias. Tengo por aquí a Antonio Urbano, también con su micrófono listo para hacer pregunta. Adelante, Antonio. Ah, bueno, cerró. Está Saúl Velázquez también tiene abierto el micrófono para preguntar o para opinar. Buenas tardes. Hola. ¿Me oyen? Sí, Saúl, te oímos. Ven, yo pues es que más que pregunta quería hacer como, no sé, como algo así como, pues como una insinuación, podría llamarse, algo así. Pues es que yo había leído y la Organización Mundial de la Salud ha cambiado muchas veces el significado de pandemia, muchas. Entre otras, en la pasada gripe H1N1, ellos declararon pandemia, pero nunca hubo pandemia, no pasó nada. Entonces, tengo entendido yo que lo que se pretende acá es como mirar qué posibilidades y cómo afecta ese tipo de cosas pues a la salud del ser humano y pues obviamente su cognición. Es eso claro, ¿verdad? A ver, ahí es lo siguiente. Una pandemia o una situación de enfermedad como la que se está viviendo tiene unas causas de las que encontramos tienen que ver con las desproporciones del momento en el cual se genera. Y encontramos desproporciones de cerebro central, otras desproporciones de cerebro derecho y otras desproporciones de cerebro izquierdo, exceso de tecnología o sobreexplotación de la naturaleza en algunos casos. Esto genera la pandemia, o sea, el surgimiento de algún tipo de enfermedad por excesos en diferentes procesos. Lo que se evidenció es que después de que ocurre una situación de estas, se generan cambios en todos los aspectos, cambios de tipo administrativo o gubernamental, cambios en la economía, cambios en la forma de aprender o de conocer, cambios en las relaciones, se generan cambios. Y quisimos mostrar cómo esos cambios, que puede que sean en una sola parte del planeta, pero que abarcan muchas personas, bien sea por las consecuencias de las muertes o por la afectación que hacen en esa población o en esa comunidad específicamente, generan cambios o nuevos procesos a su alrededor. En este caso, una pandemia como la del coronavirus, que es visible para todo el planeta, va a generar unos cambios y tiene que generar cambios porque la desproporción, la maximocracia que lo generó, tiene o que ajustarse o que cambiarse o nos iremos al abismo a acabar completamente con el planeta en el que nosotros estamos. Ese es el sentido de la presentación. Si la OMS define de una forma, de otra o de otra, realmente estamos partiendo desde el término que se tiene ahora. Y en cada momento, pues, o no tanto ahora, sino la definición que se habla desde el idioma
griego, que es de donde viene, y por eso decía María del Carmen al comenzar, esa es la definición original, pero también encontramos que hay definiciones que presenta la Organización Mundial de la Salud en cada momento donde está hablando de una pandemia. Eso, discúlpame, por eso es que a lo que iba yo es que el término, o digamos, el concepto que se le da, en mucho hace que el cerebro humano, o pues que nosotros como seres humanos reaccionemos de determinada manera a ciertos tipos de situaciones. O sea, no es lo mismo que te digan que es una gripe normal, porque tu cuerpo y tu mente, tu cerebro no va a reaccionar de la misma manera al miedo que si te dicen que es una pandemia donde se va a morir muchísima gente. Entonces, la pregunta era a eso, que se debería tener como un concepto básico y no ser cambiado, porque el ser cambiado implica que tus emociones y tus cogniciones cambien, porque obviamente es diferente, es lo que tu cerebro está recibiendo. No sé si me explico. Entonces, en ese proceso de cambio pueden haber muchas situaciones de las cuales pues, obviamente se va a ver afectado el ser humano, pero de pronto no de la manera como se pudiera esperar, o sea, no de una manera correcta, porque pues te están dando información de acá, información de allá, de muchos sectores, y que lo que hace es que está generando miedo. Entonces, creo que básicamente eso influiría mucho en el proceso cognitivo y en la enfermedad pues, del ser humano. Sí, desde la visión de cibernética social, lo que estamos diciendo es, hay unos referenciales que nos permiten filtrar u organizar la información que llega en abundancia, actualmente una verdadera y otra falsa, para generar estos miedos de los que tú hablas. Hablamos de que tenemos un filtro, un referencial que es de los tres cerebros, que lo usamos para decir, hay información, hay poder económico, hay poder político, hay poder sacral, y de ahí encontramos unas situaciones que se presentaron y unos cambios que se generaron. Pero también pudimos haberlo hecho, pues lo hicimos en el ejercicio, pero no lo presentamos aquí porque se vuelve muy extenso. Podríamos usar el referencial de los 4 operacionales para visualizar esa misma información, esa abundante información, y clasificarla solo por el espacio, el tiempo, los personajes o los procedimientos. Y tomamos los 14 subsistemas para revisar la misma información y dijimos, no, es que es mucho, tomemos solo 3 de estos 14 subsistemas para poder presentar, y así todo quitamos mucha información. Lo que presenta cibernética es a toda esa abundancia que se maneja de información, que se maneja desde quien tiene el poder o desde el subgrupo oficial que la está presentando, entendamos quién la está presentando, si es el subgrupo oficial, el antioficial o el oscilante, si es con un objetivo específico de generar miedo o simplemente informar. Y hoy lo que nosotros estamos diciendo es, recogimos todo esto, lo tenemos clasificado y lo tenemos organizado. Es importante que sepamos como personas, como seres humanos, que estos son ciclos que se van repitiendo y que, como vieron en una de las gráficas, se vuelven se repiten más en lo largo de los últimos años. Hay más pandemias o enfermedades en los últimos años que en épocas anteriores. No estamos calificando si lo que hizo la Organización Mundial de la Salud o las personas que están manejando la información es correcto o incorrecto. No, es lo que encontramos fue esto, que no es una situación de ahora, que el apocalipsis pues, o acabancias de la vida ha ocurrido a lo largo de la historia varias veces, que esta no va a ser la última, y que nosotros como seres humanos debemos estar preparados para entender la información, para no olvidarnos de lo que, cómo solucionaron o qué fue lo que pasó, y estar listos para los momentos que vienen a futuro. Por eso decíamos, esto es información del pasado. Hoy estamos viviendo una realidad que cada país o que cada ciudad la está viviendo de una manera diferente, pero cómo nosotros vamos a afrontar lo que viene. En una primera instancia desde nuestro lado,
pero en otra comunitariamente, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro país, cómo vamos a aportar a que eso se pueda manejar de otra manera. Y por eso lo asociamos con la propuesta del manifiesto proporcionalista, porque ahí hay una propuesta de cómo manejarlo, no solo desde la salud, sino desde 14 áreas en las que se puede desarrollar una forma proporcional de vivir la vida para el beneficio de todos. Gracias, Saúl. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar entonces porque no queremos abusar de su tiempo y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Hay una serie de ideas, de soluciones, de propuestas que hizo María del Carmen durante su presentación. Vamos a invitarlos a que cerremos los ojos un momento, a que respiremos profundamente y le digamos a nuestro cerebro, yo me autoautorizo a soñar. Yo me autoautorizo a vivir una utopía. Yo me autoautorizo a transformar la realidad. Y ahí respirando muy conscientemente, muy profundamente, relajamos nuestro cuerpo. Hablando con el cuerpo, simplemente lo visualizamos, lo sentimos, lo escuchamos, lo vemos y le decimos, relájate pies, relájense piernas, relájate espalda, relájense hombros, relájese cabeza, relájense brazos. Nosotros ordenamos a nuestro cuerpo que se relaje. Y ahí relajados, yo voy a contar de 3 a 1. 3 es el pasado, 2 es el presente, 1 es el futuro. 3, todo esto que vivimos, que conocimos, nos ayuda a relajarnos más. 2, lo que estamos viviendo ahora nos ayuda a relajarnos más. 1, lo que viene y lo que nosotros podemos imaginar nos ayuda a relajarnos más. Y ahí en este estado, en esta situación, en este momento, imaginemos ese futuro en el que nosotros podemos soñar un mundo donde conversemos, nos ayudemos, donde se reduzca esa desproporción entre económica, esa desproporción política, esa desproporción sacral, y que podamos salir adelante como humanidad, como especie, como hombres y mujeres de este planeta, que podemos convivir y podemos ayudarnos mutuamente. Ahora vuelvo a contar, pero esta vez de 1 a 3, y cuando diga 3, volvemos a abrir los ojos, volvemos a esta realidad. 1, estamos en ese futuro que cada uno de nosotros imagina, ya vimos una realidad. 2, estamos aquí en el presente, respiramos profundamente nuevamente. Y 3, abrimos nuestros ojos y está en manos nuestras continuar trabajando por un mundo más proporcional. Yo quiero aprovechar que el maestro Gregory está con nosotros en esta presentación para invitarlo a que sea él quien cierre. Y no le voy a decir a Pío que cierre la reunión, porque pues contando con Gregory aquí, cómo desaprovechamos esa oportunidad de escucharlo para cerrar nuestro encuentro de Tricerebrar de hoy. Maestro Gregory, por favor. Gracias, João Fernando. Felicitaciones a María del Carmen y a todos los que están aquí, que salimos de aquí con esperanzas renovadas. La humanidad ha pasado por muchas pandemias y ha superado y ha sobrevivido como especie, y esta también la vamos a superar, la del coronavirus. Pero hay que reforzar lo que todas esas pandemias y María del Carmen y João Fernando mostraron, que todas están mostrando la interdependencia de la especie humana. La especie humana es una sola. Las fronteras políticas o económicas o religiosas son falsas. Lo que hay que recapacitar es que somos una gran familia humana y hay que ser más corresponsables unos con los otros. Y no creer que los chinos se las arreglen, que los brasileños se las arreglen, que los indígenas, los negros se arreglen. No, señor.
todos tenemos que arreglarnos, ayudándonos unos a los otros y que seamos corresponsables. Nuestro manifiesto de la proporcionalidad está postulando, exigiendo un gobierno mundial, porque lo que más ha dificultado la superación de la pandemia son los gobiernos del mundo, los gobiernos chiflados, locos, cochinos, qué sé yo, cómo decir que los gobernantes de hoy, que son casi todos de extrema derecha, están dificultando la sobrevivencia y la vida de la humanidad. Tenemos que poner un gobierno mundial para que controle los locos que están transformando el planeta en un gran hospital. Por favor, ayúdenos a difundir el manifiesto de la proporcionalidad y la idea de un gobierno mundial en el cual todos cabemos en este planeta y todos tenemos derecho a buena información, a buena salud, buen dinero, buen vivir y buena convivencia y buena felicidad. Los felicitamos por esa presentación. Gracias por todo. Esperamos el compromiso de todos para esta gran batalla que es superar las divisiones en que estamos, los conflictos en que estamos y podamos vivir mejor como humanidad y como ecosistema. Muchísimas gracias a todos. Prohibido morir. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Hablamos la próxima semana, también con un tema muy interesante para todos. Gracias, María del Carmen. Feliz noche. Obrigado, María del Carmen. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, María del Carmen. Super. Felicitaciones, María del Carmen. Gracias, feliz noche para todos. Saludos, Valdemar. Obrigada, boa noite a todos. Buenas noches. Buenas noches.